Hoy toca el turno a la licenciada Mónica Escobedo Martínez, del despacho Escobedo y Asociados, quien nos platicará sobre los trámites oficiales para abrir un negocio. No tienen idea de cuántos negocios se pierden por no tener los trámites oficiales que nos pide la autoridad. Queremos que duerman tranquilos, que no tengan su negocio escondido y que no sean presa de pseudoinspectores que están a la casa de a quién extorsionar. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Antes que otra cosa, quisiera agradecer a Casa Díaz la invitación para que pudiéramos grabar este video. Ya en ocasiones anteriores hemos tenido el placer de estar con ellos de manera presencial. Hoy, como todos sabemos, estamos atravesando una crisis extremadamente fuerte, lo que ha pegado en la parte económica de muchos negocios de manera muy importante. Se han perdido empleos, se han perdido locales, se han perdido negocios. Sin embargo, también esta crisis económica nos brinda la oportunidad de iniciar nuevos emprendimientos que se pueden hacer desde casa. Y para ello quisiera con esta charla apoyarles un poco en muchas de las incertidumbres que crea el iniciar un nuevo negocio. Me presento con ustedes, mi nombre es Mónica Escobedo, yo soy contador público de profesión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya con más de 30 años de experiencia en el medio. Nos ha tocado ver surgir una enorme cantidad de negocios que parten desde casa, que parten de negocios familiares y que hoy, como justamente es el ejemplo de Casa Díaz, son una empresa muy, muy grande y muy reconocida. Yo les quiero platicar en este proceso de iniciar un negocio, no le tengamos miedo a las autoridades. Si nosotros cumplimos cabalmente con todo lo que conlleva el registrarse, el cumplir con las obligaciones fiscales, con el seguro social, etcétera, no debemos de tener ningún problema. Entonces, pues para ello voy a iniciar mi presentación. El objetivo de esto es básicamente identificar los aspectos principales de cómo llevar a cabo una contabilidad completa de un negocio familiar pequeñito y cómo cumplir correctamente con las obligaciones fiscales. Tenemos que tener en cuenta que tenemos varias autoridades con las que tenemos que cumplir, que son básicamente el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, y que es el que se encarga de recaudar todos los impuestos federales. No podemos dejar de lado a la Ciudad de México, que también tenemos una carga impositiva por empleados, por predio, por algunos servicios que presta la Ciudad de México y que también hay que dar cumplimiento. En los locales que puedan estar abiertos al público hay trámites que debemos de cumplir con la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, y de igual manera, si hay opción de, con el paso del tiempo, ir contratando a algunos empleados, hay que dar cumplimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, que va de la mano con el Infonavit y en algunos casos con el Fonacot. Dentro de los trámites de alta y registro que debemos de hacer, tenemos básicamente el número 1 y es obtener un RFC ante el SAT. Posteriormente, hacer los demás registros que les comentaba ante el IMSS, la tesorería, sacar uso de suelo, enviar el aviso de apertura, etcétera, dependiendo de cuál vaya siendo el giro de nuestro negocio. Para registrarnos ante el SAT pareciera muy complicado, sin embargo, si nos asesoramos adecuadamente, se puede dar cumplimiento realmente muy fácil. Ahora el SAT ha puesto a la mano de la gente muchas herramientas a través de internet. Tienen ellos salas de apoyo directamente en la administración que no cobran un peso. Ahorita el sistema está muy saturado por la reducción de servicios que el mismo gobierno está prestando en esta detención de movilidad. Sin embargo, los trámites se pueden hacer sin ninguna complicación. Para poderse registrar ante el SAT y obtener un RFC, es necesario obtener una cita. Ahorita las autoridades no están atendiendo más que con cita. Hay que entrar a la página del SAT, www.sat.gov.mx. Hay un apartado de citas, pueden elegir la oficina que más les acomode, no necesariamente tiene que ser la que concuerde con su domicilio, puede ser la que más cerca les quede, incluso en los estados. Hay que enviar una solicitud de registro, ya se puede hacer vía internet,
se llenan todos los datos, nos piden alguna documentación y hay que acudir personalmente para concluir el registro. Hay que llevar, en el caso de personas físicas, un acta de nacimiento, y cuando se constituye una empresa, una sociedad anónima a través de un notario público, etcétera, un acta constitutiva, un comprobante de domicilio, una identificación oficial. Al mismo tiempo que se hace la asignación ya por parte de la autoridad del RFC, se tramita una firma electrónica avanzada. Para ello nos van a pedir identificación, la misma identificación que presentamos. Nos van a tomar huellas digitales, foto, huella del iris y firma de manera electrónica, y con eso quedan encriptados nuestros datos, que no hay manera de que puedan ser falsificados por ningún motivo. Y para poder, el segundo paso después del registro viene el cómo vamos a poder emitir facturas y todo esto, y para ello hoy día es necesario hacer el trámite de sellos digitales y contratar con un proveedor autorizado, cualquiera que sea de su preferencia, o bien se pueden ahora hacer facturas por medio de la plataforma del SAT. Por eso, como les decía al inicio, hoy día está muy sencillo hacer toda esta tramitología, a pesar de que puede haber mucha gente, ahorita está un poquito saturado, pero queda todo al alcance, y una vez que está registrado y se da cumplimiento a esta parte, prácticamente todo lo demás se puede hacer vía internet. Ya no hay que dar vueltas, ya no hay que... incluso los informes se pueden mandar por internet. De toda esta parte de información e impuestos voy a hablar en la segunda parte de esta charla, para que seguramente surgirán por ahí dudas. En el caso de que tengamos empleados, pueden ser o no familiares. Básicamente la obligación existe desde el primer día de trabajo de un empleado. En estos casos no opera el que esperemos un mes a ver si se queda, o 3 meses a prueba, etc. Sí se pueden ocupar esos parámetros de prueba, sin embargo el Seguro Social nos obliga a registrar a las personas desde el primer día que están trabajando con nosotros. De igual manera, el Seguro Social cobra únicamente los días que las personas trabajan para nosotros. Entonces, el trámite de registro con el Seguro Social es básicamente igual al del SAT. Se tiene que obtener una cita, enviar una solicitud de registro y presentarse de manera presencial con los mismos documentos que presentamos en el SAT. Adicionalmente nos van a pedir el CURP del patrón o del representante legal y el alta del SAT. Si no hay un alta del SAT con un RFC, no hay manera de que se pueda hacer un registro como patrón ante el IMSS. Una vez que ya se presentan todos los documentos al IMSS, de la misma manera se tramita una firma electrónica que no es tan completa como la del SAT, pero también se encripta un certificado electrónico, y con ese nosotros vamos a poder posteriormente enviar el alta de los trabajadores de manera electrónica, y al mismo tiempo de ahí vamos a poder hacer los pagos mensuales y bimestrales que de aquí correspondan. Para el Infonavit no se debe de hacer ningún trámite adicional. Normalmente tarda una semana o algo así en que el IMSS envía la información de manera electrónica al Infonavit y queda el registro con el mismo número patronal. Para el Fonacot, con todos los documentos, aquí sí, únicamente cuando se requiera crédito hay que proporcionar la información del patrón, y hasta el año pasado había algunas oficinas que estaban recibiendo la documentación nada más para completar el registro, pero todo se hace ligado a la base de datos del IMSS finalmente. Para la Tesorería de la Ciudad de México, actualmente se envía la solicitud de registro también vía internet, nos otorgan un usuario y una contraseña, y posteriormente se envían copias a la tesorería. Ahí sí tiene que ser a la que corresponde al domicilio. La tesorería local no autoriza trámites que no correspondan a ese domicilio. Nuevamente se tienen que presentar los mismos documentos, y aquí hay que completar, aparte del alta de Hacienda, el alta del Seguro Social como patrón, y a partir de ahí se pagan los impuestos mensuales que correspondan. Para locales que están abiertos al público, hay que presentar en CEDUBI el
el uso de suelo del local comercial. Ya hoy en día no se necesitan hacer las altas de giros específicos, más que para ciertos giros en donde interviene venta de bebidas alcohólicas o giros especializados como farmacias o cosas así. Si son aperturas de locales como papelerías, como talleres, como alguna situación similar, únicamente se envía la solicitud, se hace el pago de derechos y queda registrado, y con ese uso de suelo, si ya el local comercial lo tiene permitido, se hace el aviso de apertura en la alcaldía que corresponde, únicamente para, pues a lo mejor el local comercial tiene ya un giro autorizado abierto, entonces yo nada más voy a dar cumplimiento y voy a avisar que en ese local que ya está autorizado para comercio, pues voy a abrir una papelería o voy a abrir una cocina económica o voy a abrir alguna cosa así. Hay algunos giros que la misma autoridad pide un plan de protección civil, en donde se solicita, de acuerdo a los metros, a la cantidad de gente que se va a tener y al riesgo que se lleva, si funciona gas, si funcionan aparatos electrónicos, etcétera. Y entonces la misma alcaldía en esa área nos solicitará la cantidad de extintores que debemos de tener, las salidas de emergencia, las señalizaciones correspondientes, y con eso daremos cumplimiento al programa de protección civil. De igual manera, la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, nos pide para abrir un local al público hacer el aviso de apertura a partir del 2011 o 12, pero es únicamente el sistema electrónico de avisos y permisos, lo que es el CIAPEM. Ahora se hace electrónico también y nos otorgan un código de estos bidimensionales para lectura, en donde se tiene pegado y ya está el registro de SEDECO. Ahí ya no hay que presentar más cosas. Finalmente, como podemos ver, pues todos estos trámites a lo mejor hay que acudir una sola vez. Es importante tener los documentos completos antes de iniciar cualquier trámite, presentar los documentos originales, que las actas de nacimiento estén en buen estado, para que no den vueltas, para que la autoridad en un momento dado no me diga es que el acta de nacimiento no es legible, es que no trae más que una fotostática. Los papeles que nos piden los piden en original. El acta de nacimiento o el acta constitutiva, la identificación tiene que ser INE vigente, pasaporte vigente, que son oficiales. Hemos tenido de pronto casos en donde se presenta la persona, lleva la licencia no la toman como válida y entonces hacen el coraje de su vida porque no los aceptan. Entonces, es bien importante que nos podamos asesorar de alguien que conozca los trámites, que revise los papeles para que cuando ustedes se presenten en 1 o 2 horas, cuando mucho, puedan obtener sus registros y continuar con los trámites que estamos platicando. Ahora sí, pasamos a la siguiente parte. Una vez que nosotros concluimos estos trámites de registro, es importante mencionar que no todos los hace el mismo contador. De pronto acudimos a un contador para que nos ayude. Los primeros, el Seguro Social, Tesorería, el SAT, todo eso generalmente lo hace el contador. Pero los trámites ante la alcaldía, la SEDUB y todos estos, normalmente nos allegamos de los servicios de algún gestor en la materia para que justamente no se cometan errores y a la primera pueda quedar su registro. Todos los trámites son gratuitos, salvo el del uso de suelo y algún otro por ahí, que hay un cobro de derechos, pero no hay ningún otro cobro en ninguna dependencia. Una vez que tenemos todo esto, pasamos, ahora sí viene la segunda parte. ¿Cómo debo de cumplir? Para que no caigamos en, bueno, ya me registré, ya empecé a hacer facturas y me acuerdo dentro de 3 años que nunca mandé ninguna declaración, cuando el SAT ya me empieza a molestar, cuando el Seguro Social ya me está embargando. Y bueno, todo esto se puede prevenir si hacemos las cosas correctamente. Tenemos que cumplir la parte de una contabilidad y hay diferentes tipos. Incluso para las personas y negocios pequeños, hace 3-4 años se eliminaron los pequeños contribuyentes y entró el sistema de control RIF, que son el régimen de incorporación fiscal, en el cual se tiene un tope hasta 2 millones de pesos y la contabilidad es muy, muy sencilla, puesto que no nos obliga a llevar
como un sistema contable robusto, ni mucho menos. Hay que llevar un control de ingresos y egresos, se tienen que elaborar facturas cuando la venta es al público en general, etc. Incluso la misma página del SAT proporciona un anexo que se llama Mis Cuentas, en el cual ustedes mismos pueden registrar y sacar su declaración. Les decía que hoy nos allegamos de muchos medios. Cuando por así convenir a los intereses del negocio, el registro tuvo que haberse hecho como persona física con actividad empresarial o bien como una persona moral cuando hay varios socios y se hace un acta constitutiva ante notario, etcétera, sí hay que mandar una contabilidad electrónica bastante robusta y para ello generalmente se requieren los servicios de un contador exento que nos apoye con este trabajo. Hay que cumplir en materia fiscal, en materia de seguro social, y la nómina tiene también sus particularidades. Para el tema de contabilidad, en cualquiera que estos sean, como les decía, dependiendo del régimen en el que se hubiese registrado, va siendo cada vez más robusta y más información la que hay que mandar. Pero tenemos que tener el control y registro de toda la documentación. ¿Y esto qué es? Aunque todo se está haciendo ya de manera electrónica, de cualquier forma, los sistemas contables me obligan a tener una transferencia, un cheque, un pago con tarjeta, por lo cual entonces tengo un estado de cuenta del banco que tengo que conciliar todos los meses y que tengo que registrar absolutamente todos los movimientos que pasen por ese estado de cuenta. Tengo que hacer facturas electrónicas y registrar cuáles se pagaron, cuáles no. Y hay varias situaciones que se dan ahí, si la factura se cancela, si hay una nota de crédito, un descuento, lo que sea. Todo eso, como relojito, lo tenemos que clasificar y registrar correctamente. Debemos hacer elaboración de registros contables obligatorios, los que siempre han existido desde que estábamos en la escuela. El diario, el mayor, los registros auxiliares, los balances, no importa qué tan grande o chiquito sea el negocio, estamos obligados a tenerlos. En algunos casos, siendo personas físicas con actividades empresariales que rebasen, no estoy segura si 4 millones de pesos de venta, se tiene que enviar un informe y las personas morales, todas están obligadas a enviar un informe de contabilidad. Todavía no llegamos a los impuestos. Se tienen que tener estados financieros analíticos y el comprobante del envío de contabilidad electrónica. Para ese envío de esa contabilidad, sí se requiere un sistema contable específico con un cierto catálogo de cuentas. ¿Qué es esto? Un catálogo donde nos va a permitir clasificar el tipo de operaciones que estamos teniendo. Yo puedo clasificar el pago del teléfono, la luz, el pago de la nómina, etcétera, y en esa medida es lo que voy a mandar al SAT. Como habíamos visto, en las opciones de registro es justamente, como les decía, la información que tenemos que mandar. Las personas físicas registradas en el régimen de incorporación fiscal únicamente están obligadas a enviar pagos bimestrales, lo cual hace su contabilidad más fácil porque es una contabilidad simplificada. En esos casos no hay obligación de llevar pólizas, no hay obligación de hacer ciertas cosas y hay algunos límites inclusive para que los impuestos sean reducidos también. En el régimen general de ley, que es donde ya entran ya sea personas físicas o personas morales, ahí sí tenemos ya que dar cumplimiento a los registros y obligaciones que les comentaba anteriormente. En todos los casos debemos hacer el cálculo de declaraciones periódicas y anuales. En algunos casos son mensuales, en otros son trimestrales. En los casos de arrendamiento de casa-habitación, por ejemplo, pueden optarse por ser trimestrales. En el caso del régimen de incorporación fiscal, como les decía, puede ser bimestral y en los demás casos son de manera mensual. Todas tienen fecha de vencimiento el 17 del mes siguiente y al final del año todo el mundo está obligado a presentar una declaración anual, que esta realmente se vuelve muy sencilla en la manera que damos cumplimiento desde el inicio a todo lo que tenemos que mandar. Dentro de las facilidades que tiene el sistema RIF, justamente es que no están obligados a presentar declaración anual. Con los 6 pagos que se hacen en el año es suficiente.
Se tienen que hacer declaraciones informativas también, que son la contabilidad electrónica, que esa es una declaración que le llamamos informativa, y en algunos regímenes tenemos que enviar la relación uno por uno de las compras registradas, el RFC de cada proveedor al cual nosotros le realizamos un pago durante el mes. Esto conlleva un trabajo muy minucioso, tenemos que llevar con mucho cuidado factura por factura de las compras o gastos que se hagan para poder dar cumplimiento a esta obligación. Dentro de los impuestos, muchas veces llegamos a tener saldos a favor que al final del año podemos solicitar devolución. Es bastante complicado porque hay que hacer una tramitología especial para ese trámite. Sin embargo, es posible. Se deben de atender en el camino requerimientos o auditorías que se llegasen a presentar, que estas, la verdad, como platicábamos desde el inicio, si nosotros damos cumplimiento en tiempo y forma de todas estas obligaciones, no debería de llegar ningún tipo de requerimiento ni ningún tipo de revisión. En materia de seguro social, una vez que nosotros damos de alta a los empleados en el seguro social, tenemos que hacer el cálculo de las liquidaciones de cuotas sobre los patronales que debe de pagar el patrón. Hay una pequeña parte que por nómina se descuenta el trabajador. Normalmente el costo de este servicio es, lo voy a cerrar en números, un 28% del salario que nosotros le otorguemos al trabajador. Si un trabajador gana 10,000 pesos mensuales, tendremos que pagar un promedio de 2,800 pesos mensuales por ese seguro. Debemos enviar los movimientos afiliatorios, ya sea altas, bajas o modificaciones de salarios. Al final del año también debemos de presentar una declaración de prima de riesgo de trabajo. ¿Qué significa esto? De acuerdo al tipo de negocio que nosotros aperturemos, el Seguro Social nos pone en un grado de riesgo que pueda ir desde el 0.15% hasta un casi 9%. Esto, que es las más altas, son evidentemente constructoras, empresas de transporte, etcétera, y va bajando conforme van pasando los años y en la medida que no haya accidentes de trabajo dentro de nuestro establecimiento. De igual manera, si nosotros cumplimos, seguramente no habrá necesidad de presentar ningún tipo de requerimiento de auditoría, y si estos se presentaran por cualquier situación, tendríamos toda la información para solventarla. Esto va de la mano con el pago del 3% a la Tesorería de la Ciudad de México, que, como les comentaba al inicio, hay que, una vez inscritos, de la nómina que paguemos, se tiene que pagar el 3% de esos salarios a la Tesorería de la Ciudad de México con un formatito que igualmente obtenemos vía internet y se paga. Todos los pagos de impuestos se pueden hacer por transferencia electrónica, ya no hay necesidad de llevar formatos al banco, etcétera. Se ha facilitado muchísimo el camino para poder cumplir. Y evidentemente, si tenemos empleados, hay una nueva modalidad a partir de hace 2-3 años en donde debemos de llevar un estricto control de las incidencias por trabajador. ¿Qué es esto? Faltas, incapacidades, de acuerdo a las políticas que nosotros tengamos establecidas. Se tiene que calcular el aguinaldo, vacaciones, finiquitos en caso de que algún trabajador se separe de la relación laboral. Y hoy día se tienen que expedir los recibos de nómina timbrados. ¿Qué significa esto? Que es algo muy parecido al emitir una factura, en donde yo timbro con los datos de mi empleado, tengo que meter su RFC, su CURP, su número de seguro social y cómo está estructurado su sueldo, y de esa manera es el comprobante que se le entrega al trabajador. Con esto yo evidentemente lo llevo de la mano con mi control de bancos que les mencionaba al inicio, y todos estos pagos, tanto de las nóminas como del seguro social, como del 3% nómina y los impuestos, también se verán reflejados dentro de mi estado de cuenta, así como los gastos e ingresos que vayamos teniendo por nuestras operaciones. Pues, como podemos ver, es muy amplio todo este sistema, sin embargo se puede ir simplificando y facilitando si lo hacemos de la mano, si nos asesoramos de las personas indicadas. Normalmente los servicios de los contadores
se brindan de acuerdo a la necesidad del cliente, siempre se hacen servicios a la medida, porque depende del tamaño de la empresa, cuántos empleados se tengan, y en el camino, conforme va creciendo el negocio, conforme van aumentándose los empleados, van aumentándose las sucursales, etcétera, pues también va creciendo el trabajo administrativo que esto lleva. Pues como pueden ver, pareciera no ser tan complicado cumplir con toda esta parte, y con este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pues se abre una oportunidad para algunas personas para emprender nuevos negocios, y pues lo que más recomendamos es, en este caso, hacerlo correctamente desde el inicio. Pues yo me despido agradeciendo su atención y esperando que toda la información que hemos presentado aquí sea de utilidad. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada Escobedo. Muy interesante su presentación. Si alguien tiene alguna duda, contáctenla. Ella estará atenta. Muchas gracias, licenciada.